Buen día, jóvenes. Vamos a desarrollar en esta oportunidad el examen número 2. Como siempre, recuerden ustedes que estamos en el curso de Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, antes llamado Geografía. La resolución del examen 2 se refiere en la parte, básicamente, en lo que concierne a hablar sobre la atmósfera. La primera pregunta nos decía, es la capa atmosférica por la que se desplazan los aviones que van a larga distancia. Hay que recordar que dentro de la primera capa que tenemos, la troposfera, que tiene amplitudes, por ejemplo, en la parte norte un poco más cercana al polo, la parte ecuatorial un poco más alejada, y eso es determinante por la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra. Es decir, si hay mayor fuerza de gravedad en los polos, entonces la atmósfera será más angosta en los polos. Hay menor fuerza de gravedad en la línea ecuatorial, la atmósfera será más ancha en la línea ecuatorial. Entonces, por eso que hay una diferencia siempre en cuanto a las medidas que ustedes ven en los libros con respecto a las capas atmosféricas. Bueno, según la pregunta, acá nos habla de dónde se desplazan los aviones. En la capa de la troposfera, al finalizar la capa de la troposfera, viene una capa más libre y a la cual ya no llegan las nubes. Entonces ya no llegan las nubes y por lo tanto ya no se producen pues allí truenos, relámpagos, descargas eléctricas, ¿no? En ese caso no hay nada de eso. Entonces no hay arco iris ni cosa por el estilo. Por lo tanto, todos los fenómenos meteorológicos se realizan en la parte bajo la tropopausa, que pertenece a la troposfera, pero es una parte final, que es una forma tranquila, y justamente por ser tranquila, los aviones a larga distancia prefieren pasar la troposfera y llegar a la tropopausa. Y ahí sí no tienen ningún peligro de que puedan ser alcanzados por tormentas, por rayos y cosas por el estilo. Entonces ahí la respuesta sería la tropopausa. En la pregunta 2 nos dice, es la zona más fría de la atmósfera, pudiendo alcanzar hasta los menos 80 grados, o sea, 80 grados, menos 80 grados bajo cero. Es importante por la ionización y las reacciones químicas que ocurren en ella. Acá nos estamos refiriendo a la mesósfera. Dentro de la troposfera, estratosfera, mesósfera, ionósfera y exósfera, que son las capas, la que tiene la más baja temperatura, en este caso, es la mesósfera. Luego tenemos en la pregunta número 3, es causada por la reestructuración de átomos en forma de moléculas que habían sido ionizadas por la luz solar durante el día. Esa es la transformación que va a suceder porque durante el día, con la fuerte radiación solar, hay cambios, se van a dilatar, en este caso los átomos. Pero cuando ya al atardecer se van los rayos solares, por lo tanto baja la temperatura, entonces haga que nuevamente se unan los átomos y por eso se llama una reestructuración de átomos. Y entonces, ¿qué ocasiona esto? La llamada capa de Eye-Glove. Capa de Eye-Glove, la respuesta B, sería en este caso la solución. Vemos la número 4, nos dice los fenómenos meteorológicos como los rayos, los truenos, relámpagos, se producen en la capa de, ya dije usted antes, en la primera capa, la troposfera, ahí se realizan todos los fenómenos meteorológicos, en la troposfera. En la pregunta 5 nos dice, es la capa que se extiende aproximadamente entre los 15 y 40 kilómetros de altitud. Absorbe el 97 al 99% de la radiación ultravioleta de alta frecuencia. Acá se está refiriendo a esta capa que encontramos, por ejemplo, que va a cumplir esa función de tamizar los rayos solares. ¿Y quién es esa función? Es la capa de ozono, o también llamada la ozonósfera. Tamizar los rayos solares significa que hace tres funciones.
primera función es que hace una, digamos, cuando llegan los rayos solares y chocan, cambio de una parte menos densa, una más densa, choca con la capa de ozono, hay una refracción. Entonces, esa es una primera función, devuelve los rayos solares al espacio, una refracción. Pero también algunos que entran a la capa de ozono son desviados alrededor de la Tierra, y esa es la función de desviación. Y por último, esos rayos que llegan a atravesar toda la capa de ozono, su fuerza, su energía es absorbida, en este caso, por la capa de ozono. Y solamente llega pues el 97% en este caso a la Tierra. Entonces, esa es la función que cumple la capa de ozono. O también le llaman la ozonósfera. Luego tenemos la pregunta número 6 que dice el sistema formado por el conjunto de los seres vivos del planeta y, y sus interrelaciones, pero también se refiere al espacio dentro del cual se desarrolla la vida. Entonces, eh, esa interrelación que hay entre la atmósfera, el litora- el- la litósfera o la superficie terrestre, la hidrófera, y que hay una convivencia y de que todos se ayudan para poder subsistir, es la capa de la llamada biosfera. Entonces, la biosfera, donde es factible el desarrollo en el caso de los seres vivientes. Esa es la biosfera. ¿De acuerdo? La respuesta ahí la B. Bien, jóvenes, gracias a su atención, gracias por la atención que ponen y voy a colocarles eh, más bien en la siguiente las diapositivas para el tema número 3. Nos vemos. Gracias.